Bueno, vamos a hablar de los viajes en el tiempo. Todos conocen los viajes en el tiempo fundamentalmente por la ficción. Todos habéis visto Regreso al Futuro, los viajes de Terminator, etcétera, etcétera, ¿no? Hoy vamos a entrar dentro del campo de la física. La ficción la vamos a dejar atrás. Prometo no hacer referencias bibliográficas, que normalmente los programas o las conferencias sobre viajes en el tiempo están plagados de referencias de películas. En este caso no es así. Lo que voy a pedir es un poco de confianza. Todo lo que está sacado de aquí está sacado de artículos científicos, y es que una cosa que es bastante llamativa y que fue la que inspiró esta charla, básicamente es que todos, bueno, ya desde 1800 y pico, no sé, fue Wells hizo su primera novela sobre el tema de los viajes en el tiempo, y los viajes en el tiempo siempre han estado en la ficción. Ahora ya son realidad, ya veremos por qué, pero una de las cuestiones que más llama la atención es que es un campo así tan abonado de la ficción. Me he dado cuenta en los últimos meses que recurrentemente se siguen publicando trabajos científicos de la academia, en universidades, que constantemente están volviendo sobre modelos matemáticos de los viajes en el tiempo. Si bien tenemos muchas complejidades todavía para lograr eso, luego hablaremos de esas complejidades. De hecho, me gustaría hacer un giro de guión y tratarlo al final de toda la charla. Lo que es muy curioso es que los físicos de verdad estén trabajando con los modelos de viajes en el tiempo. Entonces, ¿qué hay de verdad en eso? Bueno, yo les voy a pedir un poco de confianza. Si cogen ustedes el cartel de este congreso, lo tienen, ¿no? Y ven mi ponencia, que está puesta para el 11 de noviembre de 2023. Si su almanaque les dice que hoy no es 11 de noviembre de 2023, por lo menos deberían de darme un poco de credibilidad, ¿no? Ahí hay un desfase temporal que lo vamos a analizar ahora. A ver. Vale, ese es el de abajo. La primera pregunta es ¿por qué hablamos de viajes en el tiempo? Y esto es una pregunta de introducción muy pertinente. En realidad todos tenemos asociado el concepto del tiempo, pero el concepto del tiempo es relativamente moderno en la historia. Antes, pues todo el mundo habla, no, porque la naturaleza, porque es cíclica, pero realmente que existieran lunas, que existieran diferentes estaciones, no implicaba un concepto moderno del tiempo, era simplemente lo que pasaba entre una luna y otra. No fue hasta la invención del reloj, que se popularizó en torno a 1700, 1800, que la gente empezó a tener un concepto del tiempo más o menos moderno. Mucha gente se dice, el tiempo no existe. El tiempo depende del observador, el tiempo es algo que... Y en realidad esto en física no fue así prácticamente hasta Albert Einstein. Por una razón, porque por ejemplo nosotros solemos poner el tiempo especialmente en las ecuaciones de movimiento. Es decir, si yo cojo mi coche y voy de aquí a Jaén, yo digo, he tardado 3 horas, pero eso no implica que el tiempo exista a nivel físico, porque tú en realidad lo que estás describiendo es un movimiento. Entonces, el tiempo no puede, en ese contexto podría no existir a nivel físico, simplemente tú estás registrando un desplazamiento. Lo que hace Albert Einstein, especialmente en su teoría de la relatividad de 1915, es darse cuenta que el mismo tiempo dependía del observador. Y eso ya sí es una realidad física. De hecho, esta es la única ecuación que va a salir en la ponencia. De hecho, hay ese bloqueo matemático que tenemos muchos, ¿no? Pero básicamente esta es la portada de la teoría de la relatividad de Albert Einstein de 1915, ¿no? De esta fórmula nace gran parte de la sociedad moderna. Entonces, básicamente, en palabras de Einstein, vamos a ver por qué hablamos de los viajes en el tiempo. Y para ello vamos a hacer lo mismo que hizo Einstein. Imaginaos que estamos en un autobús que se va moviendo a 200 kilómetros hora. Y dentro de este autobús está Óscar Fábrega. Óscar Fábrega tiene una pelota que la lanza a 20 kilómetros hora. Entonces, aquí hay una cuestión que siempre ha sido así, y ha sido así y es más o menos intuitiva. Para mí, que soy el número 2 y estoy fuera, yo veo que
pasa un autobús a 200 kilómetros hora y que Óscar lanza la pelota dentro del autobús. Entonces yo veo que la pelota con respecto a mí es la suma de las dos. La pelota a mí, con respecto a mí, se movería a 220 kilómetros hora. Eso es evidente. Yo vería cómo se mueve todo el autobús y cómo la pelota va avanzando dentro del autobús. ¿Qué pasa si nos aproximamos a velocidades cercanas a la velocidad de la luz? Porque esto, que parece tan evidente, no es universal. Mismo caso, el autobús de Óscar ahora se mueve a 80% de la velocidad de la luz. ¿Vale? Realmente ya es otra velocidad, pero bueno, sigue siendo una velocidad finita. Y él lanza la pelota ahora al 40% de la velocidad de la luz. Con la historia clásica que nosotros pensaríamos, pues la pelota con respecto a mí se debería mover al 120 de la velocidad de la luz. Esto no pasa. Eso es, y no se sabe realmente por qué. Bueno, se conoce, pero es o sea, se sabe el motivo, pero no porque el universo está diseñado así. Y es como si Dios dijera que nada se mueva a una velocidad mayor de la luz. Y podría ser otra velocidad. De hecho, la velocidad de la luz es muy lenta en comparación con el tamaño del universo. Entonces, cuando pasa esto, pasan muchas más cosas, ¿no? Daros cuenta que para Óscar, que está dentro de ese autobús, la velocidad de la luz es 300.000 kilómetros por segundo, que es, digamos, la velocidad en este caso que él podría lanzar la pelota. Y para mí, la velocidad de la luz también es 300.000 kilómetros por segundo. Entonces, aquí se produce la primera paradoja que dio lugar a la teoría de la relatividad de la luz. No importa desde qué punto de vista tú miras, la velocidad de la luz siempre es igual. Y eso en realidad es un sinsentido. Es un sinsentido porque si yo me estoy moviendo, por ejemplo, el 99% de la velocidad de la luz y la velocidad de la luz es igual para todos, pues yo casi al 99% de la velocidad de la luz casi debería de ver ir avanzando la luz un poco delante mía. Y eso no ocurre. ¿Y por qué no ocurre? Porque aquí viene todo lo raro y lo que abre la puerta a los viajes en el tiempo. El espacio-tiempo se deforma. ¿Veis que aquí he puesto a Óscar muy finito? O sea, quiero decir que está como comprimido. Esto es un efecto real y se llama contracción de Lorentz. Y significa que cuando tú te mueves a una velocidad cercana a la luz, todo el espacio se comprime en la dirección del movimiento. Y al mismo tiempo, el tiempo se dilata. Quiero decir, cuando Óscar va a una velocidad de la luz cercana de la luz, su cuerpo se va comprimiendo conforme avanza y además su tiempo pasa mucho más despacio que para mí. Ese es el límite teórico de la velocidad de la luz y es el motivo por el que los físicos empezaron a dar cuenta que el tiempo existía. No era solamente una subjetivación de la mente. Es decir, el espacio-tiempo cambia para que no se pueda superar la velocidad de la luz. Y esto es fundamental. Y a partir de ahí los físicos se dieron cuenta que el tiempo ya sí era una variable que podían despejar porque el tiempo de Óscar y el tiempo de mí no es el mismo. Habían nacido la física de los viajes en el tiempo. Entonces, claro, como digo aquí, estos empezaron a hablar de que se podía manipular el tiempo. De hecho, en los satélites de comunicaciones ahora, todo eso se usa. Sabéis que hay un sincronismo de los relojes GPS, etcétera, en satélites que están dando vueltas alrededor de la Tierra. Si bien no llegan a velocidades cercanas a la luz, ya necesitamos saber que su tiempo está dilatado con respecto al nuestro para que el sincronismo se haga correctamente. O sea, esto ya es realidad y no solamente física, sino incluso ingeniería, ¿no? Y como decía, esto abre las puertas a los viajes en el tiempo. ¿Existe realmente el tiempo? Bueno, ya he respondido a esto. En realidad, sí. ¿Sabéis quién es este señor? Un ruso. Un ruso. ¿Hay algún ruso en la sala que no lo sepa decir? Este es Sergei Krivalev y es el mayor viajero temporal que conocemos en la historia. Ya tenemos un viajero temporal. Es verdad que solo ha bajado en el tiempo 22,68 milisegundos. Vale, no es una cantidad así como muy impresionante,
pero es el mayor viajero en el tiempo de la historia de la humanidad. ¿Por qué? Básicamente porque se ha tirado tanto tiempo en el espacio viajando a una velocidad mayor que en la Tierra y entonces, bueno, pues se ha calculado que él concretamente es el 22,68 milisegundos más joven que todo el resto de los habitantes de la Tierra, lo cual pues se le nota, ¿no? Pero cuando digo que el tiempo no es subjetivo, es porque es real. Si nosotros aceleramos nos aceleramos a una velocidad cercana a la luz y el tiempo cambia, no es que a ti el tiempo se te pase más lento. Eso sería una subjetivación, eso sería un proceso cognitivo, una sensación que a cada uno nos da, como los lunes que son mucho más largos que los viernes. De lo que estamos hablando aquí es que los procesos, de lo que estamos hablando aquí es que el paso del tiempo es el que cambia. Es decir, incluso los procesos de metabolismo, los procesos dentro de las neuronas, toda la comunicación, es decir, incluso las cosas más básicas del funcionamiento del cuerpo humano se ralentizan realmente. Que no es que se ralenticen, es que el tiempo pasa más despacio. Con esto, ¿vosotros habéis visto alguna vez este efecto hiperespacio? En todas las películas. Porque cuando dice saltamos al hiperespacio y de pronto sale un mogollón de estrellas a la vez, ¿os habéis preguntado el efecto físico de eso? ¿Creéis que tiene sentido? Pues tiene sentido por una razón. Por dos razones realmente. Porque cuando tú te aceleras a una velocidad, bueno, si van al hiperespacio se supone, el espacio es tan grande que se supone que están yendo a velocidades superiores a la luz. Si no, pueden cruzar varios cientos de galaxias así en 10 minutos. Entonces, cuanto más rápido vas, por un lado, es verdad que las estrellas hacen efecto túnel. Pero luego hay un segundo motivo. Y es que para ellos, al ir a velocidades cercanas a la luz, el tiempo pasa más despacio. Mucho más despacio. Con lo cual ese efecto túnel se agranda todavía más. Y entonces tiene todo el sentido de que las estrellas las vean como rayitas así. Bueno, pues eso que nos solemos meter mucho con la física que sale en las películas y realmente este efecto, vamos a decir que está bien caracterizado, ¿no? Vale, os voy a enseñar dos maneras de viajar, bueno, varias, pero voy a enseñar dos maneras de viajar en el tiempo. Vamos a empezar viajando en el futuro, hacia el futuro, ¿no? Recetas prácticas. No sé si las voy a poder poner en práctica, pero son recetas prácticas. El primer método viene de la teoría especial de la relatividad, sin la gravedad. Es decir, Einstein en 1905 sacó la teoría de la relatividad y más tarde esta teoría no comprendía la gravedad y más tarde se añade, ¿no? El primer método es muy sencillo y más o menos ya lo hemos apuntado, que es viajar a velocidades cercanas a la luz. Yo cojo una nave, salgo y voy durante un año viajando al 99% de la velocidad de la luz y cuando vuelva yo soy considerablemente más joven que vosotros. De hecho, daros cuenta, Alpha Centauri, que es la estrella más cercana que nosotros tenemos, está a 4,37 años luz, ¿no? A esa velocidad un viajero tardaría casi 9 años en ir y volver a la Tierra. Cuando regrese, para sus amigos habrán pasado casi 9 años y sin embargo para él solo ha pasado un año de tiempo real. Entonces, prácticamente, si yo voy a Alpha Centauri y vuelvo al 99,4 de la velocidad de la luz, habré envejecido 8 años menos que vosotros. He viajado en el tiempo y además como tratamiento anti-aging es brutal. Porque, joder, tengo una década menos. Otra cosa es la vida que haya tenido dentro de la nave. Entonces, literal, para él el tiempo transcurrido ha transcurrido de forma más lenta con respecto a la Tierra. Sin embargo, y eso es importante, el viajero no nota nada. Yo cuando estoy viajando a esa velocidad, digo, si todos estuviéramos en una nave viajando a la velocidad, al 99,4% de velocidad de la luz, y con lo cual nuestro tiempo estaría 9 veces más, sería 9 veces más lento del que pasa en la Tierra, vosotros no lo vais a notar. Cada uno tiene un tiempo propio, entonces vosotros os moveríais, pensaríais, correríais, comeríais con naturalidad.
no seríais conscientes de que está pasando más rápido en otro lugar, ¿vale? Y entonces, pues bueno, aquí estamos. Si yo parto del año de la pandemia, cuando vuelva será 2029, pero para mí es 2021. Y esto, cuando vayamos avanzando, es muy importante, porque estamos muy acostumbrados, sobre todo lo que decimos en las películas, como que tal tiempo, pero una de las cosas más desconcertantes, y luego lo veréis, en los viajes en el tiempo, es como los almanaques se van desconfigurando unos con otros. O sea, el concepto de tiempo universal no existe. Vale, ahora vamos con el método 2. El método 2 comprende la teoría general de la relatividad. ¿Vale? Ahora sí tiene sentido la masa. Y fijar, este es la estrella R136A1, este es el Sol. Entonces, imaginar la masa que puede tener esta estrella. Bueno, ¿cómo es el segundo método? El segundo método es que el tiempo cerca de concentraciones muy masivas también transcurre más lento que fuera. De hecho, en el espacio el tiempo transcurre todavía más rápido que en la Tierra. Es decir, cuanto más cercano estás a un sitio muy masivo, es lo mismo que hemos dicho de avanzar a la velocidad de la luz. Realmente, cerca de aquí, el tiempo transcurre más lento que, por ejemplo, en un punto alejado de la masa. ¿Vale? Llamamos dos métodos. Bueno, y esto es un poco lo que pasa realmente, ¿no? Que la masa curva el espacio-tiempo. Entonces, aquí, sobre todo si os aceleráis, el tiempo va a pasar a un ritmo diferente que aquí. Y de hecho, en el principio del Big Bang, hace muchísimo tiempo, el tiempo pasaba más lento que ahora. ¿Por qué? Porque toda la masa estaba mucho más concentrada. Ahora, al expandirse el universo, digamos, esa concentración de masa se ha ido haciendo, y entonces ahora está pasando más rápido que hace, pues no sé, unos 8.000 millones de años, ¿no? Y de hecho, en la Luna, el tiempo pasa a 0,66 partes por billón más lento que en la Tierra. Más lento no, perdón, más rápido. No, en la Tierra más lento, correcto, en la Tierra más lento. ¿Por qué? Porque la Tierra tiene más masa, que es un poco de lo que estamos hablando, ¿no? Y entonces, un último dato sobre esto, desde la extinción de los dinosaurios, sabéis que los dinosaurios se extinguieron hace 65 millones de años, en la Tierra han pasado 114 años más que en el Sol. Eso es una prueba de desfase, ¿vale? Que estamos hablando de velocidades cósmicas y tal, pero desde los dinosaurios han pasado 114 años más en la Tierra que en el Sol. Eso es 1 año y 9 meses por cada millón de años. Ya sé que no es un dato muy práctico a nivel humano, pero sí que muestra lo que decíamos antes, como que cada elemento tiene su propio tiempo. Entonces, a partir de ahí sí podemos jugar con viajar en el tiempo, ¿no? Y el último método que os propongo es que combinemos los dos. Esto que hay ahí, que no se ve, podría ser un agujero negro muy masivo. Si yo viajo a velocidades cercanas a la velocidad de la luz, rodeando un objeto masivo, entonces probablemente estoy combinando los dos efectos. Entonces ahí voy a conseguir que mi tiempo se ralentice mucho. Cuando yo escape, si consigo no caer dentro del horizonte de sucesos del agujero negro, evidentemente habrán pasado muchos años en la Tierra y no para mí, ¿no? Pero bueno, vamos a ser sinceros. Lo de viajar en el tiempo hacia el futuro tampoco mola tanto. De hecho, en realidad, cada segundo estamos viajando un segundo hacia el futuro, ¿no? En la línea natural del tiempo. Y, hombre, en algún momento dado, sí, uno quiere, por yo qué sé, ¿qué utilidad puede pasar que yo cuando vuelva de mi viaje en el tiempo haya pasado un siglo aquí? Tengo que empezar de cero, tengo que... Vete tú a saber cómo está el mundo. Entonces, pero vamos a ser honestos, lo que queremos los humanos es viajar al pasado. Viajar al pasado, porque sí, tío, todos tenemos aquella ocasión en la que no estuve bien, aquella chica que tenía que pedir salir, aquel billete de lotería que... queremos viajar al pasado. Y ahí cambian las cosas mucho. ¿Métodos para viajar al pasado? También hay. Pero entramos en un terreno mucho más complicado. Este es el motor de curvatura. Todos lo conocéis por Star Trek. Esto, en realidad, era una cosa que se inventaron en una serie de ficción. Una serie de ficción muy bien traída, pero
Pero aquí pasa una cosa fundamental. ¿Sabéis quién es este hombre? Miguel de Alcubierre. Un genio. Mexicano. Este hombre es doctorado en física. Este hombre, en torno al año 91, entre 91 y 94, creo recordar, él estaba haciendo una tesis en física. En una universidad, me parece que era del Reino Unido, etcétera, etcétera. Y como debía de ser un friki, pues una vez lo que se puso es a coger la idea del motor de curvatura de Star Trek y empezó a hacer ecuaciones. Y dice, oye, esto se podría hacer de alguna manera, esto qué tal, no sé qué. Y él empezó y empezó a desarrollar un método que, bueno, unas semanas más tarde fue a su tutor de doctorado y le enseñó las ecuaciones. Mira que estaba yo pensando que en la serie Star Trek hay un motor que hace que tú viajes más allá de la luz, no sé qué. El 99% de los tutores de doctorado le hubieran dicho, déjate de gilipollez y ponte a trabajar en tu tesis, por favor. Pero su profesor no. Su profesor lo vio las ecuaciones y dice, deja lo que estás haciendo, dedícate a esto. Dedícate a esto. Y este señor, esto es este es el trabajo de Warp Drive, bueno, de hecho ha sacado varios trabajos, este es del año 2000, pero el original es de unos años antes, y aquí tenemos, de Warp Drive significa el motor de curvatura, dice viajes súper rápidos dentro de la relatividad general. Entonces estamos hablando de trabajos científicos, de cosas que son flipantes, ¿no? Y este hombre puso, para mí es un poco como el Leonardo o el Galileo de la época. Es gente que, por supuesto, estamos a años luz de conseguir esto, nunca mejor dicho, pero que está sentando las bases de una física que ni siquiera es del siglo XXI. Probablemente la física del siglo XXII, XXIII, XXIV, aún no lo sabemos. Lo curioso es que se está trabajando en esto, y no solo en esto, en modelos matemáticos de viajes en el tiempo, con todo lo que eso implica, bucles cerrados de tiempo, el problema de las paradojas, que trataremos de resolver aquí. Entonces, esto es, para mí, como cuando Leonardo da Vinci hacía esos bosquejos de máquinas que podían volar. En realidad no volamos hasta 1903 con los hermanos Wright, todavía prácticamente faltaban 3 siglos. Pero las ideas ya estaban ahí. Esto todavía no es ingeniería, pero empieza a ser física. Todavía no es física real, son modelos especulativos, pero se está trabajando en ello. Y me parece brutal, ¿no? Este otro artículo se llama las basics en inglés, puede decir, fundamentos básicos del motor de curvatura, ¿no? Y entonces, pues has visto cómo aquí hablan de geometría de agujeros de gusano, etcétera, etcétera. Evidentemente no vamos a entrar aquí porque esto tiene una complejidad brutal y prácticamente si no eres doctorado en física no lo entiendes. Yo basándome en algunos de estos trabajos he tratado de hacer una simplificación extrema de lo que aquí se dice para que hagamos todos un viaje juntos en el tiempo, pero no el típico viaje dentro de una película, sino un viaje en el tiempo real propuesto en esta física, ¿no? Aquí hay otro artículo muy interesante que es casualidad y motor de curvatura. Y esto es muy importante, porque cuando tú viajas en el tiempo, si yo hago un viaje en el tiempo y yo vengo aquí mañana, probablemente estoy violando la causalidad, perdón, porque estoy provocando una consecuencia antes de una causa, y la humanidad no está preparada para eso. De hecho, no tenemos muchos modelos para eso. Entonces, eso es muy importante. De hecho, la física dice que no se puede, pero aquí hay algunas maneras que buscan que se puede violar esa, ¿no? Bueno, este es otro artículo, ya termino. Dinámica reversible con curvas cerradas de tiempo y libertad de elección. Y este es otro puto problema de esto. Porque hay modelos en los que se dice que tú no puedes violar el espacio-tiempo. De hecho, hay modelos en los que dice que el universo se reconfigura para que no se genere ninguna paradoja. Es como si yo hiciera lo que hizo Jason en Caballo de Troya, voy a la época de Jesucristo y trato de impedir que no crucifiquen a Jesucristo. En algunos modelos matemáticos yo no puedo cambiar la historia. Entonces, si yo consigo que no crucifiquen a Jesucristo, probablemente me van a crucificar a mí.
Pero alguien va a ser crucificado, porque la historia necesita ser crucificada. Yo no estoy de acuerdo con esa teoría, creo que la libertad en la física es mucho más amplia, pero refleja un poco un debate de cómo funciona la causalidad. Porque claro, si yo, por ejemplo, imaginar que yo creo una máquina del tiempo para ir a Wuhan en el año, finales del año 2019 y evitar la pandemia. Si yo hago eso y ya no se genera la pandemia, luego no hay una motivación en 2023 para volver al pasado y digamos, y evitar la pandemia. Porque en el bucle siguiente la pandemia no existió. Entonces, esos son ese tipo de paradojas. Luego volveremos sobre eso, ¿no? Entonces, entendiendo un viaje del tiempo del motor de curvatura. Me parece que está un pelín cortado, ¿no? Eso. Vale, ahora vamos a entrar en la física de un viaje en el tiempo real. Vamos a ir muy despacito. Por favor, tratar de seguirme todo. Si alguien no entiende, que levante la mano y repetimos un poco, porque esto al principio es muy simple, pero luego empieza a ganar complejidad de una manera brutal. El primer paso de un viaje en el tiempo que os propongo, que es el itinerario. Nosotros estamos en la Tierra, ¿vale? Esto es Plutón y esto es Sirio. Nosotros salimos de la Tierra, empezamos a salir del sistema solar, cruzamos, pasamos de largo de Plutón, cuando llegamos a Sirio damos la vuelta, volvemos, pasamos al lado de Plutón y llegamos a la Tierra. Vamos, pasando de Plutón, damos la vuelta por Sirio y volvemos. Todo el mundo lo entiende, ¿verdad? Este es el itinerario. Siguiente punto. Tramos y posiciones. Este es el mismo viaje que os digo. Siempre va a ser el mismo viaje. Salimos de la Tierra, pasamos de largo Plutón, llegamos a Sirio, le damos la vuelta, volvemos, pasamos por Plutón y llegamos a la Tierra. Con una diferencia. Tú cuando coges un coche empiezas a acelerar, ¿no? Empiezas a acelerar cada vez más rápido y luego te quedas en la autovía a los 120, ¿no? Vale. Cuando tú sales de la Tierra, desde la Tierra a Plutón tú estás acelerando. Entonces, en este trozo, tú todavía vas por debajo de la velocidad de la luz. A partir de Plutón, todo este trayecto lo haces a una velocidad superior a la luz, ¿vale? Y luego ya empiezas a frenar, más o menos cruzas de nuevo la velocidad de la luz a la baja y llegas a la Tierra frenando y te paras. Entonces, mismo itinerario, solamente que esta parte se hace a una velocidad inferior a la velocidad de la luz y esta se hace a una velocidad superior. Es lógico, ¿no? Vamos acelerando y tal. Hasta aquí todo el mundo lo tiene claro, ¿verdad? Siguiente paso, sentido del tiempo. Las ecuaciones predicen que si tú vas a una velocidad superior, sabemos que no se puede violar la velocidad de la luz, pero lo que dice la física es que si se pudiera, la flecha del tiempo cambia a velocidades superiores a la luz. Es decir, si el motor de curvatura funciona, significa que cuando tú estás yendo a una velocidad mayor que la luz, el tiempo va transcurriendo hacia atrás. Este tramo es el que haría posible los viajes en el tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Yo salgo de la Tierra, empiezo a acelerar, y hasta Plutón yo voy hacia adelante en el tiempo. Pero desde Plutón, dando la vuelta hasta Sirio, yo voy hacia atrás en el tiempo. Cuando aquí ya voy reduciendo velocidad, y aquí en este trozo que vuelvo a estar en una velocidad inferior a la velocidad de la luz, vuelvo a avanzar hacia adelante en el tiempo. ¿Se entiende, no? Vale, este sería un viaje completo de la nave, ¿vale? Vamos a suponer que yo tardo de la Tierra a Plutón unos 3 días. Y de Plutón, Sirio, Plutón, o sea, todo el viaje un año. Salgo el 1 de enero del año 2000. Entonces, el 1 de enero del año 2000 salgo de la Tierra. Llego a Plutón 3 días más tarde. 4 de enero del año 2000, la nave pasa justo a Plutón. Yo tardo un año en llegar, o sea, yo tardo un año en hacer toda esta vuelta. Como para mí, que estoy dentro de la burbuja Warp, el tiempo siempre va hacia adelante, entonces yo, el 4 de enero del año 2001, regreso a Plutón. Y como tardo 3 días más, el 7 de enero del año 2001, la nave llega a la Tierra. Tiempo total, 1 año y 1 semana. Para mí, que estoy dentro de la nave. Porque evidentemente, dentro de la burbuja Warp, el tiempo siempre va hacia adelante. Es fuera que se da la vuelta. Entonces, ¿yo qué hago?
salgo el 1 de enero del año 2000, paso por Plutón, doy la vuelta a Sirio, vuelvo a Plutón en la Tierra, y para mí ha pasado 1 año y 1 semana. Cuando yo me bajo de la nave, en mis relojes, en mis almanaques, habrá pasado 1 año y 1 semana y será el 7 de enero del año 2001. ¿Qué pasa en la Tierra? Perdón. ¿Qué pasa en la Tierra? Pasan varias cosas. Vamos a empezar a hacerlo desde el principio. ¿Os acordáis que yo salí el 1 de enero del año 2000? ¿Vale? Para mí el tiempo transcurría más tarde. Entonces ahora mismo ya no tardas 3 días en llegar a Plutón, sino que vamos a ponerlo que tardas 1 semana. Entonces yo que salía el 1 de enero del año 2000, para la gente que se queda en la Tierra yo no he llegado a Plutón hasta el 7 de enero del año 2000. En realidad para ellos he tardado 4 días más de lo que yo hacía. Ahora bien, cuando yo estoy aquí y hago todo este sentido, como estamos a un porcentaje que son una relación de 1 a 9, para la gente de la Tierra ha pasado menos 9 años. Entonces, ¿qué significa? Que yo, a la vuelta de aquí, acordaros que el 7 de enero del año 2000 estaba donde Plutón, han pasado 9 años. Entonces yo, el 7 de enero de 1991, vengo de vuelta de Plutón. Es decir, estoy volviendo antes que salí. Y luego, como hay otra semana de vuelta, entonces el 14 de enero de 1991 la nave regresa a la Tierra. Daros cuenta que yo estoy llegando menos 8 años, 11 meses y 2 días antes de lo que salí. Eso es un viaje en el tiempo. Pero esto se puede tornar todavía más raro. Y explicar la salida. Yo salgo de la Tierra, ¿vale? Y decíamos que era el 1 de enero del año 2000. Para la Tierra, cuando lo ven, ellos ven que yo he llegado a Plutón el 7 de enero del año 2000. ¿Qué es lo que ven desde la Tierra cuando yo salgo? Ellos ven que hay una nave que ha salido de la Tierra y va hacia Plutón. Pero cuando estén cerca de Plutón van a ver una cosa insólita, y es que otra nave exactamente igual viene de Sirio, las dos se van a fusionar en una y van a desaparecer. Ahora lo explicamos. En la llegada el caso es diferente. Estamos hablando del 7 de enero del año 1991 y de pronto, si tú estás en Plutón, de repente aparece una nave en Plutón que se separa en dos. Una marcha hacia Sirio, de hecho marcha hacia atrás en el tiempo, y la otra viene hacia la Tierra y aterriza una semana después, 14 de enero de 1991. Hay dos cosas que nos desconcertan mucho, que son naves que de pronto aparecen de la nada y se duplican en dos, y naves que vienen en direcciones contrarias y se funden en una y desaparecen. Esto me lo estoy inventando yo, no, esto es física. Y pasa por esto. Daros cuenta, no he puesto las fechas, pero se entiende. Este era, me parece, el 1 de enero de 1991, del año 2000, tú lo que haces y es que desde la Tierra hacia Plutón, pasa una semana hacia adelante. Luego vas 9 años hacia atrás en el tiempo y la última semana vas hacia adelante en el tiempo. Claro, pensad que esta es la línea del tiempo. El viaje tiene sentido hecho así, porque tú dentro de la nave simplemente estás yendo hacia adelante. Pero aquí hay una cosa muy importante. Si tú empiezas a contar cero en el tiempo, no existe nada hasta que encuentres este punto, justo en Plutón. Y en este punto, ¿qué pasa? Que aquí hay una nave que va hacia adelante en el tiempo, antes no hay nada. Pero aquí, de repente, en Plutón, aparece una nave que va hacia adelante en el tiempo con destino a la Tierra y una que va detrás en el tiempo con destino Sirio. Esta es la forma de matemática en la que se explica ese desdoblamiento de la nave. Y aquí pasa exactamente lo igual. Tú sales de la Tierra, evidentemente este punto, la llegada está antes en el tiempo, ¿no? Y tú sales de la Tierra y mientras llegas hay una nave que viene detrás, hacia atrás en el espacio y en el tiempo. Las dos se fusionan en una y desaparecen. Después de aquí no hay nada. No sé si lo habéis entendido, pero esta es la física real de los viajes en el tiempo. Y a veces puede ser un poco desconcertante.
está gustando. ¿Se entiende realmente la matemática que hay detrás de esto o estoy complicándolo mucho? Vale, pues a partir de ahora, por favor, vamos a hacer una cosa mucho más interactiva. Porque si no, esto puede ser una clase de matemáticas. Y ahora vamos a entrar con el tema de las paradojas. He querido contar todo esto, es verdad que puede requerir cierta abstracción matemática, etcétera, etcétera, pero porque lo que viene es mucho más divertido. De hecho, se va a complicar exponencialmente, pero es importante que tengáis un poco este esquema en la cabeza para dar cuenta cómo esos efectos que se producen antes de empezar, ¿no? Y los porqués. Entonces... Vale, este me parece que es el último paso y al final es simplemente el desfase temporal. Para los tripulantes que salieron el 1 de enero del año 2000, es 7 de enero del año 2001, y para la Tierra es 10 años menos una semana antes. O sea, y aquí sí que hay una configuración de almanaque completamente diferente, ¿no? Paradojas temporales de los viajes. Ahora vamos a hacer una aplicación de todo lo que hemos aprendido hasta ahora. La primera paradoja. Ahora quiero que entremos, habéis aprendido la física, ahora quiero que aprendamos en la lógica interna del viaje en el tiempo. Evidentemente, aquí mi amigo Óscar y yo, lo que queremos es una máquina del tiempo como el 99% de los humanos es para forrarnos. Bueno, Óscar probablemente la quisiera para ir a época de Jesucristo, pero eso es otra historia. Pero antes le convenzo para que compremos un euromillón. Nosotros compramos un euromillón, de hecho, mira, esto es real, pues lo compramos el 20 de septiembre de 2019, lo compramos, o sea, nosotros vemos que sale esta combinación y luego volvemos una semana atrás en el tiempo y compramos el euromillón. Pregunta: cuando yo compro después de saber la combinación ganadora del futuro, vuelvo al pasado, compro el billete, solo tengo que esperar unos días a que Loterías del Estado saque el resultado del concurso. Pregunta: ¿nos toca la lotería, Óscar, a mí? ¿Sí o no? Vale, ¿por qué? Justifica tu respuesta. Coño, no, porque decir no es un 50%, ¿sí o no? ¿Por qué? Básicamente, sí, espero que no sea por esa razón, pero básicamente porque hay una cuestión que es muy importante entender, y es que yo estoy retrocediendo atrás en el tiempo, pero no estoy viajando atrás en el tiempo. Es decir, yo siempre voy a tener una línea temporal hacia adelante. De hecho, yo me monto en la máquina, voy hacia el pasado, pero yo en el pasado ya soy un día más viejo. O sea, si tardo un día en viajar hacia allí, mi línea de tiempo siempre va a ser hacia adelante. Yo poder estar montándome, bajándome de naves espaciales, pero mi tiempo va hacia adelante. Si yo, por ejemplo, imaginaros que viviera el resto de mi vida viajando en un bucle temporal hacia el pasado, probablemente yo podría estar en el día de la marmota siempre retrocediendo al pasado, pero yo seguiría envejeciendo, porque mi línea temporal no se interrumpe. Bien. ¿Por qué? A ver. ¿Por qué no nos toca la lotería? Básicamente porque no estamos volviendo al pasado. Estamos retrocediendo de atrás en el tiempo, pero ese tiempo no va a ser determinista. Significa que puede haber cambios. El primero probablemente que no nos toca la lotería. ¿Por qué? Porque el universo es un constante azar cuántico. Hay miles de cuestiones que nosotros creemos como destino y que están cambiándose instantáneamente. Cuando cruzáis una ciudad en un coche, ¿nos ha pasado alguna vez de que ese semáforo, freno o no freno? Bueno, freno. Ya estás llegando 5 minutos más tarde a otro sitio. Luego se te cruza alguien, luego hay un pequeño golpe más adelante. Eso que pasaba, por ejemplo, ¿os acordáis de la película de... Dije que no iba a hablar de cine, pero... ¿Os acordáis de la película ese de Atrapado en el Día de la Marmota? Ese que va desde el coche. No sé, eso no sería así. Porque eso significa que todo estaría perfectamente sincronizado y no es real. Realmente lo que se piensa es que el universo es un eterno presente. Entonces, a Óscar y a mí nos podría tocar la lotería a través de este método, sí.
pero necesitaríamos viajar cientos de millones de veces al pasado hasta que uno de esos tickets acertara. Con lo cual no necesitaría tener una máquina del tiempo. Sería tan sencillo como seguir comprando lotería en el presente, porque no, al volver al pasado no están aumentando nuestras probabilidades. Estamos hablando en este caso de que esto es un proceso probable aleatorio puro. Si hubiera tongo, hubiera otro tipo de cosas, etcétera, hubiera algo que alterara esa casualidad, pues entonces no. ¿Y cuál es la segunda paradoja que se produce con los viajes en el tiempo? Básicamente, que puede ser que tú vengas tengas recuerdos del futuro. Es decir, que tú al viajar, imagináis que yo vuelvo al pasado y no voy, esto me parece que fue la que se dio en 2021, me parece, el asalto al Capitolio, etcétera. Imaginar que yo vuelvo a 1990. Y porque trato, o un poco antes, yo que sé, a 2016, cuando salió Donald Trump, y trato de evitar esto. Ahí se produciría una paradoja, y es que yo, en 2016, cuando saldría Donald Trump la primera vez, tengo un recuerdo que no pertenece a esa línea temporal, tengo un recuerdo del futuro. Pero en sentido estricto, esto, que no ha pasado en el tiempo en el que yo viajo, sí ha pasado en mi línea. Entonces, esto es su futuro, pero es mi pasado. Y no hay ninguna contradicción entre ellos, porque hay una causa lógica, y es yo que he viajado atrás en el tiempo. ¿Cuál es la cuestión? Que esto que yo recuerdo puede ser que nunca se vuelva a cumplir. ¿Por qué? Porque es mi pasado. Pero solo es mío. A lo mejor ya no, igual se vuelve a repetir de otra manera, muy diferente, no se repite, Donald Trump hace otra serie de cosas, o a lo mejor ni siquiera es reelegido en primer lugar. Entonces probablemente yo esté recordando alguna cosa que nunca va a volver a pasar, pero porque esa es mi línea temporal. Vale, otro clásico, y esto sí tengo que hablar de Regreso al Futuro, porque el gran miedo de Marty McFly era encontrarse consigo mismo en el pasado. Volvemos a la lógica de los viajes en el tiempo. ¿Qué pasa si yo vuelvo al pasado y me encuentro conmigo mismo? Respuestas. ¿Se destruye el universo? No, pues me pongo como se ponía Marty, ahí como transparente, como diciendo, oh Dios, voy a morir, tal y cual. No pasaría absolutamente nada, porque hay una línea causal. O sea, allí hay un Miguel Ángel, que, bueno, pasa que el Miguel Ángel del pasado probablemente se vaya en un susto de la hostia. Eso va a pasar, pero nada más allá de eso. ¿Por qué? Porque no hay ninguna violación causal de ninguna ley del universo. Joder, Dios, hacéis spoiler con esto. Básicamente, ¿qué es lo que pasa con este tipo? Este tipo, bueno, sabéis todos, es mundialmente conocido que John Travolta es un viajero del tiempo, ¿no? Y aquí está la prueba. Entonces, cuando él vuelve al pasado y se encuentra consigo mismo, vale, este va a flipar. Me dice, ¿cómo se parece ese pavo a mí? Pero punto. ¿Y por qué no pasa nada? Porque cada uno tiene una situación causal que es perfectamente lógica. Este nació porque le concibieron sus padres y está en su época. Este, muchos años más tarde, llega, coge una máquina del tiempo y vuelve al tiempo de él. Él está por una línea temporal y él por otra. ¿Se han juntado? ¿Van a flipar? Sí, pero no hay ninguna violación. O sea, el espacio-tiempo no se va a cerrar en un punto solo por lo que sea. El siguiente punto es la famosísima paradoja del abuelo. Que siempre doy cuenta que siempre se usa lo del abuelo para no decir matar a tu padre, que suena como un poco fuerte. Pero en realidad sigue como que matar al abuelo está mejor visto, no sé. La paradoja del abuelo es bien conocido y todos la podrían decir. Nace mi padre, yo nazco, creo una máquina del tiempo, voy al pasado, mato a mi abuelo. Mi padre no nace, yo no nazco, no creo una máquina del tiempo, no voy al pasado, no me mato a mi abuelo. ¿Vale? Pregunta de nuevo, si yo voy al pasado y mato a mi abuelo, ¿qué pasaría cuando mate a mi abuelo? ¿Colapsa el universo? ¿Se crea una especie de bucle temporal en el tiempo que
no funciona y tal, es el fin del mundo, el tiempo se da vuelta al revés, empezamos del Big Bang hasta cero. Si vosotros vais al pasado, os lo puedo garantizar, y matáis a vuestro abuelo, lo que va a pasar es esto. ¿Por qué? Pues porque tú has ido al pasado, has cogido una pistola, has apuntado a una persona y le has dado un tiro. Y el resto de la física va a hacer el tiempo. Va a hacer lo siguiente. ¿Qué va a ser raro? Que tú vas a ser un huérfano temporal. Vas a ser una persona atrapada en una línea temporal. Es decir, si a ti te estudiaran, los científicos dirían, no tenemos un ADN comparable con nadie que sean tus progenitores. ¿Por qué? Porque tus progenitores no han nacido. Miguel Pertierra fliparía con tu ADN en el hospital, pero da igual, es un tío que no sabemos dónde ha venido, eres un huérfano temporal. Pero no significa que no puedas estar ahí. Tus padres ya no van a nacer, cierto. Pero tú sí. No vas a volver a nacer, pero te vas a quedar ahí. Entonces simplemente has retrocedido en el tiempo. Hay una copia de ti mismo que se ha movido 40 años en el tiempo antes. Te jodes ahí y envejeces en esa época si no tienes forma de volver, pero no va a pasar nada más. Vale. Paradoja número 5. Decidir no viajar en el tiempo después de volver. Pensar que aquí estamos moviéndonos un poco en la idea de bucle. ¿Sabes? Es decir, yo, si estoy en este punto, yo simplemente llego y estoy en esta línea, pues es, no sé, 1 de enero del año 2000. Yo voy avanzando en el tiempo hasta que llego aquí. Entonces, aquí lo que hago es dar un viaje en el pasado hacia este punto. ¿Vale? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que de alguna manera yo creo la máquina, o sea, yo vuelvo con mi máquina del tiempo aquí, durante ese tiempo la he creado y tengo que moverme allí. Entonces, hay un periodo de solape en el que hay dos máquinas del tiempo. La que yo traje, de alguna manera, y la otra que la he ido construyendo por aquí, y es la que me llevo hacia el pasado, con lo cual a partir de aquí debería de haber una o ninguna. ¿Qué pasa si yo, después de hacer un primer viaje en el tiempo, lo que se espera de mí es que yo me vuelva a montar en la máquina del tiempo para ir al pasado, y luego una parte de mí siga hacia el futuro? ¿Qué pasa si no lo hago? Daros cuenta que os he dicho que estoy en un eterno pasado. A pesar de todo lo que yo pueda hacer, cuando yo llego aquí, yo puedo incluso tener una pelea conmigo mismo. Es decir, tú, cabrón, que vienes del pasado, móntate en esa nave y déjame vivir. No, de hecho yo sería el que le tengo que decir a mi yo del futuro, móntate esa nave para que yo sea quien vaya al pasado y a partir de esta línea haya un único Miguel. Porque con este rollo me he clonado. Y yo quiero seguir teniendo una vida normal. No quiero tener que repartir la herencia con mi clon temporal, no quiero tener muchos problemas, móntate. Pero resulta que yo no me puedo obligar a mí mismo a montar. Hay dos, uno que ha ido hacia atrás en el tiempo y ha vivido un poco más, y el otro que puede decidir no montarse. Que hay un bucle temporal, pero vamos a decir, ese libre albedrío se va a mantener en todas las historias, en todo momento. Y yo puedo darme cuenta de lo mal que me caigo a mí mismo en el futuro al decir, tío, móntate en la máquina del tiempo porque yo necesito que seamos uno. Y el otro puede decir que no haberlo inventado. Y puedes tener una discusión contigo mismo y no vas a poder obligar a hacer nada. Y de eso todo tenía una causa, que fue la creación de una máquina en el tiempo, vuelta atrás, etcétera, etcétera. Luego veremos desde la física otros problemas que hay con esto, pero lo que es a nivel de la lógica interna del viaje funciona así, ¿no? Luego hay una última paradoja antes de pasar a otra. No sé cómo voy de tiempo, por cierto. Tampoco quise comerle mucho a Óscar. Bueno, estamos ahí. ¿Cómo ocultar información en el tiempo? Gracias a los viajes en el tiempo. Y se puede hacer. Se puede hacer porque hay una curiosidad, ¿no? Imaginad que yo, por ejemplo, pues siempre hubiera querido crear un libro de, no sé,
Por ejemplo, ¿cómo era? Prohibido excavar en este pueblo. Imaginar que yo siempre he mirado ese libro, me encantaría cogerlo. Yo, ahora en 2023, puedo coger ese libro, comprarlo, fotocopiarlo, tenerlo tal, y yo puedo volver a 1900, 2000 y algo, ¿no? ¿En qué año se publicó el libro? 2013. Yo puedo volver a 2010 y publicar ese libro, desde 2023. Y se lo voy a enseñar a Óscar, digo, Óscar, mira qué libro he escrito. Y el tío va a decir, joder puta, este libro es brutal, tío. Me encantaría haber escrito algo así. Digo, ya, pero lo he escrito yo. Aquí está, míralo. Y él diría, tío, pero si es que parecen mis ideas, si es que, joder, pues si yo este viaje que sale aquí, lo iba a hacer al año que viene. No, pero lo he hecho yo. ¿Quién cobra los derechos? No yo. Yo, 2010. Él me va a mirar y decir, este tío, el puto crack, que ha sacado un libro. ¿Qué es lo que pasa? Que le he robado información. De hecho, yo tengo un libro que es del futuro. Incluso lo puedo tener dedicado por él. Lo que pasa es que esa página la voy a arrancar porque tampoco lo quiero una cosa, robarle el título y otra que acaba en un manicomio, ¿sabes? Pero le puedo perfectamente. Y estoy llevándome un libro del futuro al pasado. Entonces estoy robando un libro y robando información. Esa es una manera de ocultar información en el libro. Evidentemente Óscar ya no va a publicar ese libro. Con lo cual, el único ejemplar que va a acabar habiendo en el mundo es el que yo tengo. Porque el libro ya no se va a publicar. ¿Vale? Es una manera de robar información en el tiempo. Y ahora la última cuestión. ¿Son realmente posibles los viajes en el tiempo? La pregunta real es que no lo sabemos. Cuando hablamos de viajes en el tiempo estamos hablando realmente de modelos matemáticos que predicen viajes en el tiempo, pero no realmente viajes en el tiempo. Cuando hablamos de modelos matemáticos no estamos hablando de ciencia ficción. Esto no es Star Trek ni Galáctica, sino que la matemática tiene un notable poder de predicción de la realidad. Por ejemplo, cuando se descubrieron los agujeros negros, después de la teoría general de la relatividad, hubo un hombre que se llamaba Schwarzschild, creo recordar si lo he pronunciado bien, polaco, que le dice, oye Einstein, ¿tú te has dado cuenta que con estas ecuaciones tuyas podría existir cuerpos tan pesados que no dejarían escapar la luz? Y Einstein lo vio y dice, yo no creo que eso exista en el universo. ¿Por qué? Y dice, porque es un absurdo, ¿no? Nunca hemos visto ninguno, esto es un monstruo matemático, es decir, es una mala predicción de la matemática, pero no tiene más, hasta el punto en el que hoy sabemos que los agujeros negros son reales, incluso hemos conseguido fotografiar su horizonte de, bueno, su disco de acreción, que se llama, ¿no? Que es lo que está antes de que caiga por el horizonte de sucesos. La matemática es potente. Urano, se descubrió gracias a las matemáticas. Porque ellos veían las órbitas de Neptuno y decían, joder, es que parece, no es una órbita perfecta. Parece como que en ocasiones está siendo atraído por otra cosa. Y entonces fueron calculando las variaciones por las posiciones y descubrieron un planeta exactamente donde decían que estaba, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con las matemáticas? Que si los modelos matemáticos son buenos, evidentemente tendría que ser el modelo físico sea bueno. Pero si los modelos matemáticos funcionan bien, estamos descubriendo nuevas realidades. Cuando la gente dice, no, que los físicos dicen que hay 11 dimensiones. No, los físicos no dicen que hay 11 dimensiones. Los físicos dicen que un modelo matemático que han sacado de unir la teoría general de la relatividad con la física cuántica predice que si no hay 11 dimensiones eso no cuaja. Entonces, ¿creemos que eso puede existir? Sí, y estamos investigándolo, pero no decimos que existe, nos falta todavía verlo. Sin embargo, la física teórica actual se basa tanto en los modelos matemáticos y hemos descubierto tantas cosas gracias a los modelos matemáticos que ahora los tomamos realmente en serio. Sin embargo, esto es un poco como la realidad de la ficción. Yo qué sé, por ejemplo, Juego de Tronos, ¿es imposible? No, no es imposible. Es ficción, pero no hay ningún problema para que no pudiera haber existido tal que así. Aquí está pasando un poco lo mismo. ¿Son posibles los viajes en el tiempo?
Todo lo que hemos contado del viaje en el tiempo, las paradojas, etcétera, es como se piensa que es como yo os lo he contado. Sí existirán los viajes en el tiempo, pero es que puede ser que haya algo en el medio que nos lo impida. Acabando, tenemos serias dudas de muchas cosas. Yo creo que aquí se lo tomo con mucho humor, pero esto es, evidentemente es un genio. ¿Qué día fue esto? 14 de marzo de 28 de junio del año 2009 a las 12, Stephen Hawking hizo una fiesta para viajeros en el tiempo. No hay ningún puto problema, tenéis toda la eternidad para venir. No fue nadie. Él piensa que puede ser la prueba de que no existen los viajes en el tiempo. Hay que ser un genio para hacer esto, pero evidentemente tiene toda la eternidad. No vino nadie. Hay muchos problemas con este tipo de cosas, sobre todo el tema de las cestas temporales. Hay una cosa que se llama el principio de autoconsistencia de Novikov y una teoría que afirma que el universo se ordena para que no existan paradojas temporales. Básicamente eso. Si yo voy atrás en el tiempo para evitar la pandemia, si evito la pandemia ya no hay pandemia, con lo cual no tengo necesidad de volver atrás en el tiempo. Nabokov lo que dice es que el universo se va a reorganizar para que no exista paradoja. Si yo voy a Wuhan a evitar la pandemia, acabaré yo siendo el paciente cero, pero habrá pandemia. Sin embargo, yo no estoy de acuerdo con eso. Y no estoy de acuerdo por una historia, porque esto mismo se puede aplicar a la teoría del abuelo. Yo voy a mi abuelo, le apunto con una pistola en la sien, y realmente, ¿qué teoría física hace que yo luego no le pueda matar? La bala se vuelve invisible y le cruza la cabeza y no le mata. Yo antes de ir a apuntar me resbalo. Es realmente ahí. Si eso pasara, habría una especie de intromisión como de una entidad superior. O Dios, o el universo. Hay algo. Eso, aunque parece física, es el pensamiento mágico. Porque ¿qué hace? ¿Cuál es la fuerza motriz para que yo no pueda matar a mi abuelo una vez que le he puesto la pistola en la sien? ¿Que la bala se encasquilla como en todas las películas? Realmente no. Esto, que parece muy así, luego yo lo veo más pseudociencia que otra de las cosas. Ahora bien, el gran problema de todo esto es, básicamente yo creo que es este, que no se puede superar la velocidad de la luz. Primero porque se vuelve al principio de conservación de la energía. Daros cuenta de una cosa, yo cuando estoy aquí y me monto fabrico una nave en el espacio, o sea, una máquina del tiempo, y vuelvo aquí y vuelvo al pasado, si yo vuelvo a otro punto, de pronto voy a tener dos máquinas de viajar en el tiempo. Imaginar que eso se hace no con una máquina en el tiempo, sino con el primer misil que lanzaron los americanos sobre Hiroshima. Ahí estaban en una, vamos a decir, en una carrera en el tiempo para producir una bomba atómica. Si yo voy al futuro, meto esa bomba atómica en la nave y vuelvo al pasado, cuando se genera la primera de pronto tengo dos. ¿Cómo se ha clonado eso? Hay una lógica temporal, pero se está violando un principio muy importante de conservación de la materia, ¿no? El mayor problema, aparte de las relaciones causa-efecto, es que las energías necesarias implican aumentos de materia de tal magnitud que uno de los problemas es que se necesita tanta energía para hacer la máquina en el tiempo que esa energía acabará colapsando como un agujero negro y se desconectará causalmente del resto del mundo. Con lo cual sería posible, pero el universo o la física se protege entre ello, ¿no? Y finalmente hay un motivo más, y es que todo esto que os he contado hoy es verdad, pero es una verdad a medias, y os voy a decir por qué. Y quiero ser muy honestos con vosotros. Hay un montón de desinformación, incluso en los medios especializados de ciencia. En realidad, si tú te lees todos los artículos que yo dije antes, vas a encontrar lo que yo he dicho, es decir, yo estoy seguro que os los leéis y vais a decir, ay, no, aquí ninguna contradicción. Pero en muchos de ellos, en dos de ellos, y luego la prensa que no dice nada, veladamente se dice que eso no es posible por motivos que ahora explico. Sin embargo, incluso tú vas a medios especializados de ciencia y esto no se aclara. ¿Por qué? Porque se genera muchas ventas, porque nos gustan los titulares de los viajes en el tiempo, y porque salvo que no sepas mucha física y hables con las personas adecuadas, no te van a explicar.
¿Qué pasa con la burbuja esta que hablábamos de Warp? ¿Es cierto que si viaja a la velocidad de la luz dentro de la burbuja el tiempo va hacia detrás? Eso se piensa. El problema es que lo que no se explica, y yo tardé mucho en enterarme, es que la nave solamente se puede mover dentro de una burbuja. Ni siquiera todavía tenemos energía suficiente para crear una burbuja Warp de 1 milímetro. Pero lo que quiero decir es que la nave puede viajar dentro de la burbuja. Entonces, si yo quiero ir a Plutón, necesito que el tamaño de mi burbuja sea como mínimo del tamaño, o sea, englobe a Plutón para poder moverme a una velocidad superior dentro de eso. Eso no se explica en ningún lado. Y estamos constantemente bombardeados con cosas que, si bien son modelos reales, especulativos en ciencia, a la gente se nos transmite fatal. Y se nos cuenta la mitad. ¿Por qué? Joder, porque el titular vende. Bueno, ya acabo con eso. No sé si algún día habrá los viajes en el tiempo. En física decir que no se puede, con lo que ha avanzado, pues no sé, a lo mejor no se puede en el siglo XXI, pero igual en el 26, 27, lo que sí os puedo decir que quedan prácticamente milenios para este tipo de cosas, porque para hacer una burbuja así necesitamos tanta energía que son energías mayores a las que genera el Sol, y imaginaros de lo que estamos hablando. Entonces, bueno, quedaros con todas esas ideas, con la complejidad que tiene, con que se está trabajando en esto, pero que queda muchísimo. Como sabéis que estoy un poco en contra de las típicas películas de los viajes en el tiempo, os voy a hacer, para acabar, 2 recomendaciones fílmicas, pero de física de viaje en el tiempo como Dios manda. 2 películas buenísimas, que yo creo que son un raras avis en su especie. La primera, no sé si la conocéis, es Primer. Esto es una película de culto. Una película de culto que os va a costar ver varias veces para ser capaces de montaros un esquema mental de lo que pasa. Porque esto es viaje en el tiempo de verdad. O sea, si yo tuviera aquí, que básicamente de lo que va esto, una caja en la que te metes y un rato más tarde apareces en otra caja, en la misma caja, pero en un momento de tiempo diferente, no vas a tener un reloj siempre diciéndote el tiempo que es. Y cuando las cajas empiezan a superponerse, puede ser absolutamente loco. O sea, garantizo que si veis esta película y os obsesionáis un poco con ella, acabaréis entrando en internet tratando de ver cómo es la topología del bucle, y si la veis muchas veces, a lo mejor entendéis los bucles que hay, cómo operan, pero os aseguro que es una película fascinante. Una película que no vais a entender ni en la primera, ni en la segunda, ni en la tercera vez que la veáis, pero os garantizo que si tenéis paciencia y de verdad queréis llegará un punto en el que digas, sí, sí, y a partir de ahí se vuelve una obra maestra. Porque es de estas obras que cuanto más las ves, más las disfrutas, porque cada vez asocias más, entonces por este detalle, o como digo, una obra de arte. Sin llegar a este nivel de locura, hay una película súper original que se llama Más allá de los 2 minutos infinitos. Esto es una puta de obra, perdón. Es que esto tiene una creatividad brutal. Es verdad que no es una película súper larga, pero es una película que tú la ves, los primeros 5 minutos estás así con la cabeza como diciendo, qué chorrada, ¿no? Pues sí, ¿no? Veis como una tele que tiene 2 minutos de más, no sé qué. Pero la creatividad con la que empieza a unirlo todo, o sea, tú 20 minutos después estás diciendo, no puede ser, no puede ser, no puede ser, y además eres incapaz de levantar la vista de la película. Para mí, una de las cosas más creativas que se han hecho sobre este tema en los últimos años. Una película que la vais a disfrutar mucho, y una película que también, que es un poco a lo que yo quiero llegar con estas 2 recomendaciones fílmicas, que conforme va avanzando el viaje en el tiempo, todo se va tornando cada vez más y más confuso, porque yo creo que esa es la esencia del viaje en el tiempo. Muchas gracias.